Muy buenos días, maestra. Este es nuestro podcast sobre las palabras terminadas en ger, gir y her. Su servidor, Diego Ramos. Bueno, primero, veamos sobre las palabras terminadas en ger. Los verbos terminados en ger pertenecen a los verbos de segunda conjugación, que terminan en er. Por ejemplo, proteger. También tendríamos el ejemplo de coger, en el caso de tomar, de coger algo. También tenemos los verbos terminados en gir. Pertenece a los verbos de tercera conjugación, ya que terminan en ir, por ejemplo, exigir o consumir también. Sin embargo, las terminaciones en ger y gir se comportan de una manera especial. Su conjugación no coincide exactamente con la de los verbos modelo, en este caso temer y partir. Es muy común que surjan algunas dudas de escritura cuando se plantea la disyuntiva entre G y J, pues existen solo 3 verbos terminados con el sonido entre paréntesis la letra G y terminando en er, o entre paréntesis la letra G terminando en ir, que se escriben con J, en este caso, por ejemplo, tejer, crujir y brujir, y se comportan como los verbos regulares plenos. Todos los demás con este sonido terminan en ger o gir y se ajustan a lo ya indicado en términos de conjugación. Ahora bien, veamos el uso de la J en medio de estas palabras. Las palabras derivadas de voces que tienen J antes de las vocales A, O, U. En este caso tenemos los ejemplos: cajero, cajita, en este caso hablando de una caja, solo que, como bien sabemos, a los salvadoreños nos gusta darle diminutivos a todas las cosas que conocemos. También tenemos la palabra lisonjear. Ahora bien, las formas verbales de los infinitivos terminadas en har, her y hir, aquí tenemos los ejemplos: dejo, trabajemos, lijo, tejió, crujirá. Ahora bien, veamos los usos de la letra B. Los usos de la letra B. Los verbos terminados en vir y las formas en que ellos se derivan son excepciones de la regla de los verbos vivir, en el uso de la V, y servir, que se escriben con V, como bien dije anteriormente. Ahora bien, se escriben con B todos los verbos terminados en buir, buir, y las formas que ellos derivan. Los verbos beber, caber, deber saber, haber, sorber, y todas las formas que ellos se derivan. Las terminaciones del pretérito imperfecto o copretérito de los verbos de la primera conjugación, en este caso sería va, vas, va, vamos, vais y van. Ahora bien, veamos los usos de la letra V. Los verbos acabados en servar e versar, ejemplos: conservar, malversar, reservar, observar. En este caso, las formas de los verbos estar, andar, tener y tener, que llevan este sonido, ejemplo: tuvo, tuviera, tuvimos, tuviese, estuvo, estuviera, estuvimos, estuviste, anduvo, ya que son muchos. Como excepción, recuerde que el copretérito o el pretérito imperfecto del verbo estar, como todos los de la primera conjugación, se escribe con B: estaba, estábamos y estaban. Ahora bien, las palabras acabadas en ava, avo, eve, evo, eva, ivo e iva, ejemplos: decisivo, longevo, nueva, conflictiva, constituyen una excepción a la palabra sílaba. Las palabras acabadas en ívoro e ívora, tenemos los ejemplos, que sería carnívora, granívora, herbívoro, insectívoro.
es una excepción a esta regla de la palabra víbora. Ahora bien, veamos cómo aplicamos las reglas gramaticales en el día con día. Comúnmente nosotros no vamos a estar hablando que digamos, esta palabra lleva esta letra. En este caso, el caso de la víbora, no podemos decir mientras hablamos víbora con doble V, porque sabemos que eso no es posible, ya que lleva V al principio y la V en el medio. En este caso tampoco podríamos decir víbora de V y B, porque no tendría sentido y para las personas les pareciera un poco alocado. Y bien, hasta aquí mi presentación con este podcast de estas palabras en ker, gir, her y las terminaciones de V y B. Ha sido un gusto, maestra. Esperamos sea de su agrado. Bueno, yo le hablaré sobre la diéresis o crema. La diéresis es un signo ortográfico que en el lenguaje español se utiliza únicamente sobre la letra U. Se trata de dos puntos que se sitúan en la parte superior de dicha vocal para indicar que la misma debe ser pronunciada en la sílaba donde se encuentre. Por ejemplo, pingüino. Es importante destacar en este punto que en el lenguaje español la diéresis o la crema solo se utiliza en las sílabas ge y gi. No se utilizan en las sílabas gua y wo porque igual se pronuncia la u y no se necesita de la diéresis. Por ejemplo, con la sílaba gua está la palabra agua, guardia, guacamayo, guante, guardar, y con la palabra wu está la palabra continuo, averiguó, contiguó, ambiguó, etc. Nos damos cuenta que en las palabras gua y wo igual se pronuncia la u. El uso de la diéresis. La diéresis se usa en las palabras en el español que tienen sílabas con we y wi, en las que la u debe de pronunciarse, como por ejemplo la palabra antigüedad, contrario a lo que ocurre con las palabras como guerra y manguera, en las que la u no se pronuncia y por ende no requiere diéresis. En el lenguaje español, en las sílabas ge y gi, la letra u no se pronuncia. Por ejemplo, guerra, guerrilla, hoguera, manguera, guitarra, águila, guía o Guillermo. Pero ahora hay palabras en el lenguaje español que tienen sílabas ge y gi, en donde la u debe de pronunciarse. En estos casos se utiliza la diéresis para indicar que dicha vocal debe de pronunciarse. Por ejemplo, palabras con we, antigüedad, ambigüedad, vergüenza, bilingüe, nicaragüense. Y con la palabra gui, pingüino, lingüística y entre otras palabras. Un ejemplo de poema que es Agüita Fresca, que es un poema. Agüita fresca de la mañana, quiero que vengas a lavar mi cara. Como un ungüento suave corre por mi frente en la misma forma que sales de la fuente. Agüita fría, no me des más guerra, sale por el tubito y quítame la tierra. Bueno, como segundo tema le hablaré sobre el uso de los homófonos en las letras Y y LY. Para empezar, ¿qué son los homófonos? Palabras homófonas son las que tienen la misma pronunciación, cuando las palabras en cuestión no solo suenan igual, sino que también tienen la misma escritura. Nos hallamos ante homónimos totales. Si comparten la misma pronunciación pero diferentes en la escritura, se trata de
homónimos parciales. Hoy vamos ya más con el tema. Estas palabras suelen confundidas entre sí y son causa de muchas faltas de ortografía. No solo se confunde la Y y la L, sino que también se confunden la V y la B. Además, para distinguirlas no nos sirven las reglas ortográficas que hemos aprendido anteriormente. Para aprenderlas, les voy a explicar algunos términos y cómo las distinguimos. Arroyo con el Y es del verbo arrollar. Arroyo con Y, corriente de agua poco caudalosa. Cayó con el Y es del verbo callar y cayó con Y es del verbo caer. Allá con la letra L es de hallar y allá con la letra Y es del verbo haber. Maya con L es un tejido tupido y maya con Y es relativo a la cultura americana. Gracias.